Caída de la armonía, ¿es tan mala? Capítulo 4, un amigo y bienvenido a Ponyville. Abrí lentamente los ojos mientras soltaba un lento suspiro y un gran escalofrío me atacó. Hacía frío, mucho frío. Lo cual era extraño si tomamos en cuenta que dejé de sentir cosas así desde que vine a este mundo. A veces podía sentir un poco de frío, pero el calor prácticamente se había vuelto inexistente para mí, tal vez algo que ver con mis llamas. Joder, hacía mucho frío. Acerqué mis cascos delanteros para darles una lluvia de mis llamas, pero en su lugar salió escarcha. ¿Qué carajo? Solo entonces me desperté el tiempo suficiente para darme cuenta de que algo andaba mal. Mis cascos estaban azules. ¿Qué mierda? Inmediatamente le envié una señal a uno de mis lobos para que viniera. En cuanto llegó me concentré en nuestra conexión para verme bien. Era azul, todo mi pelaje era azul, aunque por lo demás era normal, o tan normal como un el pony puede ser mágico. Achú, un estornudo me sacó del shock y me recordó que estaba congelado. Dije temblando. Nos tomó un tiempo llegar a la superficie y por primera vez no fue mi culpa. Bueno, sí, pero no me podían culpar por esto. No tenía idea de lo que me había pasado para cambiar de esta manera. Cuando finalmente salí, inmediatamente me lancé a los rayos del sol con la esperanza de que me ayudara al menos un poco a subir la temperatura de mi cuerpo. Pasaron los minutos, pero parecieron horas. Incluso les pedí a mis lobos que encendieran un fuego, pero fue inútil. No podía dejar de temblar, tenía mucho frío. Nunca en mi vida había tenido tanto sube. Vámonos, que intenté moverme, pero inmediatamente perdí las fuerzas y caí al suelo. Debía haberme enfermado o algo así. Algún tipo de enfermedad mágica era todo lo que podía pensar, lo que significaba que necesitaba ayuda. No tenía idea de qué hacer en esta situación. Apenas podía flotar algunos objetos. Nunca pude encontrar una cura para mi cuenta. Con un pensamiento envié una señal a todos mis lobos para que dejaran lo que estaban haciendo y comenzaran a explorar, excepto a los que estaban frente a mí. Ordené a uno de ellos que cargara contra mí y al resto que me protegieran y esperaran a que pasara algo. La visión se estaba volviendo borrosa. A estas alturas lo único que me quedaba era rezar para que no pasara mucho tiempo, pero ya ni eso podía hacer. La incesante punzada del frío que recorría mi cuerpo ya no la sentía. Pero no porque se hubiera ido, sino porque llegó al punto donde mi cuerpo ya no podía sentir nada. Solo pude observar impotente como mi visión se oscurecía y usé lo último de mi conciencia para darles a mis lobos una última orden. Llévenme al primero que encuentres. Hacía tanto calor, no me importaba dónde estaba. Lo importante era que finalmente la tortura había cesado y eso fue suficiente. Lentamente abrí los ojos y para mi sorpresa no podía ver nada, todo estaba oscuro y no podía. No sentí nada debajo de mis cascos. Eso fue extraño, pero los problemas comenzaron cuando intenté tomar aire y un líquido demasiado ácido para mi gusto entró por mi nariz y boca. Intenté expulsarlo, pero solo salieron burbujas. Me estaba ahogando. Empecé a patear desesperadamente, pero no estaba acostumbrada a este cuerpo. Tenía suerte si pasaba un día sin besar el suelo, al menos una vez. Pero para mi suerte, mis esfuerzos dieron sus frutos cuando sentí que uno de mis cascos delanteros golpeó algo duro. Rápidamente puse mis cascos traseros en posición y pateé esperando que el impulso fuera suficiente para llevarme a la superficie. Cafas tan pronto como salí a la superficie y traté de tomar un poco de aire cuando fui atacado por una tos violenta. Lentamente expulsé el líquido de mis pulmones y el aire que tanto necesitaba se abrió paso. Me quedé un rato para recuperar el aliento antes de mirar a mi alrededor. Era una casa, o al menos lo parecía. Pude ver algunas raíces atravesando las paredes. También había bastantes máscaras ceremoniales, frascos con todo tipos de formas en los estantes. Ya a lo lejos se podía ver una cama hecha con pieles. Uno curioso apostaría que este es el hogar de una tribu africana o algo así. Miré hacia abajo y no pude evitar dar un suspiro de alivio al ver que mi pelaje había vuelto a su color normal, aunque la sensación de alivio desapareció tan rápido como me di cuenta de que el lugar donde me encontraba no era una bañera o algo, sino que era un caldero encendido. De repente la teoría de la tribu salvaje comenzó a tomar fuerza. Es lindo ver que has podido regresar al mundo despierto, espíritu llameante. Me quedé helada por un segundo al darme cuenta que no estaba sola y en la entrada de la casa había una cebra, aunque lo que me desconcertó no fue ella, pero el hecho de que apenas me había dado cuenta de que había estado pensando y hablando en un idioma desconocido desde quién sabe cuándo, tal vez desde que llegué. Si lo más probable es que Flaming Spirit parece sorprendido, o no conoce el habla de los vivos.
Ahora sí estaba confundido. Oye, te entiendo perfectamente, dije algo dudoso. Muy bien, los tuyos no son seres que deban andar por estos lares. Hay muchas cosas que no se saben, dijo, mientras levantaba un frasco con una voz muy familiar. Flor, la conozco, quería ponerla en mi jardín. La cebra negó con la cabeza. Bueno, has tenido un juicio terrible, con esta planta no se juega, aunque no te cause molestias, siempre te quieres burlar. Ante eso no pude evitar protestar. Esa cosa casi me mata y apenas la toco, es más que una simple broma. Ella se limitó a asentir. Ciertamente, es por eso que nunca se puede ser demasiado cuidadoso en el Everfree. No podría decir nada en contra de eso, ya que he visto una buena cantidad de depredadores bastante grandes desde que llegué aquí. Además, ella acaba de confirmar que este bosque es Everfree, así que tal vez pueda obtener más información. ¿Puedo preguntar en qué consiste esto? ¿En qué me estoy metiendo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y quién eres tú? Le di una mirada algo desconfiada. Después de todo, todavía parecía que planeaba cocinarme yo mismo. O tus dudas se entienden, espíritu, pero no tus miedos. Esta planta se llama bruma venenosa y ya has sido testigo de sus efectos. En cuanto a tu lugar, es un remedio natural que los anula. Mientras me explicaba, me mostró un libro verde en el que podía ver algunas recetas y procedimientos en el refinamiento de plantas. En cuanto a cómo llegaste hasta aquí, no sabía por qué me llamaba así, pero decidí que lo mejor sería no corregirla, ya que no sé si mi nombre resaltaría demasiado o si sería prudente decir oye, gracias. Ella solo me dio un leve asentimiento de nada. Y por favor asegúrate de quedarte hasta que sientas que la poción ha cumplido su función. Sin más, se sentó en un escritorio y hizo no sé qué con unas hierbas. Mientras tanto decidí comprobar el estado de mis lobos. ¿Qué demonios? Casi grité cuando me di cuenta de lo que había afuera. Fuera de una casa en el árbol literal había más de 300 lobos madera. ¿De dónde vienen ellos? En estos 4 días había logrado obtener 96 lobos de madera, incluidos los modificados, los alfa y los golems. Por supuesto me había encontrado con algunos lobos callejeros, por así decirlo, pero nunca tal cantidad, solo en grupos de 2 o 3, que al acercarse a mí o a mis lobos inmediatamente se volvieron míos, aunque ahora que lo pienso esto es bueno, nunca tener más guerreros. Duele, supongo debieron haberlos encontrado cuando les ordené buscar en todo el bosque. Me pregunto cuántos de ellos hay por ahí. Debería poner más esfuerzo en mis tareas de exploración y no solo relajarme. No pude evitar regañarme internamente al recordarlo. Que la razón por la que casi muero, nuevamente, es que decidí hacerme un jardín solo porque no tenía nada más que hacer, y lo peor de todo fue que cuando lo terminé no sirvió de nada, ya que se me olvidó que las cuevas no son el mejor lugar para plantar. Para trabajar fue casi un susurro, pero parecía que la cebra tenía buen oído. Si tienes el coraje, siempre se agradece la ayuda. No era lo que quería decir, pero fue un comienzo. Zecora y yo dedicamos tiempo a organizar cosas y moler hierbas. No me gustaba el olor de algunas de ellas, pero ayudarla después de salvarme era lo mínimo que podía hacer. También aproveché el momento para obtener información de cómo usar algunas plantas e información del mundo. Al parecer estaba en un país llamado Equestria, tierra de ponis y sus subespecies, y Zecora era de otro país llamado Cébrica, principalmente un país de cebras, entre otros. Eso me decepcionó. En el manga que había leído se mencionaba constantemente que los países se definían principalmente por la raza que los habitaba, pero esperaba haber dejado esa mierda de racismo en mi mundo anterior. Parece que no iba a hacerlo. ¿Ten esa suerte? En segundo lugar, también le pregunté sobre tecnología e inmediatamente noté algo extraño, por cómo lo describió Zecora. Estos ponis parecían vivir en la Edad Media, pero tenían un tren de vapor y máquinas en sus hospitales. Cuando le pregunté sobre las rarezas de esto, ella solo se encogió de hombros. Baak Zecora soltó un gran bostezo mientras se frotaba los ojos. No pude evitar sentirme un poco culpable, ya que, al parecer, mis lobos me habían traído bastante tarde y ella tuvo que pasar gran parte de la noche cuidándome y haciendo la bañera. Poción de tamaño. ¿Hay algo más que pueda hacer? Ella negó con la cabeza. Ya has hecho suficiente. Mi ayuda nunca fue por deseo sino por cortesía. No pude evitar mostrar una sonrisa. Todavía te tomé mucho de tu tiempo y materiales. ¿No hay algo? Tenías que hacer o yo algo así. Con gusto lo haré. Se detuvo un momento para pensar, parecía dudar, pero al final cedió. Efectivamente tus habilidades se pueden apreciar, dijo mientras se levantaba y sacaba una bolsa, papel y un bolígrafo. Anotó algunas cosas y luego me entregó el papel. Esta es una lista de materiales que le faltan al bosque y solo en Ponyville los encontraré. ¿Pone qué?
Ese nombre era un tanto desconcertante. Es un pueblo que se puede encontrar a la salida de Everfree, solo tienes que seguir el camino, no hay pérdida. Básicamente quería que fuera de compras, puedo encargarme de eso, pero había algo importante. Que tuve que preguntar, ¿crees que tenemos una biblioteca? Me gustaría aprender sobre magia. La sonrisa en su rostro me dio la esperanza de no tener que pasar días experimentando para descubrir cómo funcionaba esa maldita cosa. Tuve que luchar contra el impulso de saltar sobre ella y abrazarla, esto iba a ser emocionante. Yo y todos mis lobos modificados estábamos marchando llenando completamente el sendero Everfree, el resto había sido enviado de regreso a sus deberes y a los nuevos lobos les di tareas de exploración y algo de reunión para Zecora, tal vez estaba exagerando trayendo casi 100, pero después de casi perder mi vida en las manos, en las raíces de una simple flor preferí no correr más riesgos. BTTT mis lobos me informaron que ya habíamos llegado al borde del bosque y les ordené que se detuvieran. No lo hice. No quería causar revuelo entrando con un ejército para que solo hiciera falta uno que, más que una escolta, sirviera de mula de carga para llevar los materiales y la bolsa con pedazos. Creo que así los llamaba Zecora, el resto me esperaría escondido en la entrada de Everfree. A paso lento pero firme mi pareja y yo nos acercamos al colorido pueblo, era muy diferente a lo que estaba acostumbrado, las casas estaban esparcidas sin ningún orden, solo respetando los caminos y aunque la mayoría tenían un diseño similar, cada una estaba diferente. Tanto en tamaño como en forma seguimos avanzando hasta llegar a un edificio diferente a los demás, parecía pertenecer a la bruja del cuento de Hansel y Gretel, me quedé embelesado mirando la arquitectura alienígena por un rato hasta que noté algo extraño, claro, además de una casa. Hecho de dulces, todo estaba vacío, casi parecía un pueblo fantasma, miré a mi alrededor y puedo jurar que vi una planta rodadora a donde fueron todos. Cuando miré con mis lobos la entrada del bosque, pude ver a los ponis a lo lejos haciendo sus cosas en el pueblo y ahora nada. BTTT, o eso pensé. Mi lobo me dio un aviso de algo moviéndose detrás de mí, más precisamente en un callejón, aunque no me sentí alarmado por el aviso, por lo que vi allí probablemente no fue peligroso. Me di vuelta mirando detenidamente el callejón donde solo había unos arbustos temblorosos, no me tomó mucho pensar cuando usé mi magia para mover las ramas y dejarme ver lo que se escondía allí. Inmediatamente quedé hipnotizado por el más cosa tierna que vi en mi vida, la cosa era una potra color crema con melena roja y un moño que solo la hacía ver más linda, algo que no creí posible. A un chillido aterrador salió de su hocico mientras me puso una mirada de pánico, que me confundió hasta que algo en mi cabeza hizo clic e inmediatamente me tapé la boca, lo que casi me hizo escupir por la porquería que acabo de meter. Incluso admito que me veo aterradora y esa es mi propia cara, imagina cómo le vería a una chica. Y ahora agrega una sonrisa llena de colmillos afilados y tienes un ser de pesadilla. Le di un tiempo y una vez vi que ya calmado le sonreí nuevamente, pero esta vez fue una sonrisa más controlada y tranquilizadora, asegurándome de no mostrar ninguno de mis dientes. Que no había rechazo, extendí uno de mis cascos delanteros en dirección a ella. Su dirección para darle una ligera caricia, ya no me importaba no tener dedos, tenía que darle cariño, era parte de la naturaleza humana, acariciar todo lo que parece tierno. Bumo lo habría hecho si no la hubiera derribado un puto cohete multicolor. Por un segundo todo fue dolor, pero rápidamente se desvaneció y mientras intentaba darle sentido a lo que acababa de suceder, un casco la envolvió. Mi cuello mientras alguien se subía encima de mí. Intenté maldecir, pero el pendejo solo aumentó la fuerza de su agarre. Corre Apple Bloom, escuché una voz decir a lo lejos, también la confusión de la potra, pero no pude al no ver a ninguno de los dos. Traté de usar mi magia para atacar la cosa que estaba encima de mí ya que no podía alcanzarla con mis cascos. Los dos estábamos atrapados, yo luchaba desesperadamente por quitarme esta maldita cosa mientras mi compañero casi es derribado, lo odiaba, primero la flor y ahora esto. Una vez más pude sentir mi ira hacerse material dentro de mí y estaba peleando. Salir, pero no podía hacerlo. Cada segundo que pasaba su agarre sobre mí se hacía más fuerte, llegó al punto en que todo se volvió borroso, hice lo que pude, pero no pude librarme de ella. Una vez más los lobos eran inútiles y no podía soltar mis llamas.
De todo creo que fue lo peor no poder lanzar mis llamas, fue mucho más asfixiante que ser estrangulado, podía sentir que se iban acumulando dentro de mí como un globo que se infla más allá de sus límites hasta el punto que cualquier cosa puede reventarlo. Vamos, déjalo, nunca más asustarás a los ponis. ¿Asustar? ¿Asustar? No sabía nada, solo quería comprar algo. Applejack, espera que ya casi está listo. Apenas pude distinguirlo entre todas las manchas, pero el brillo lavanda de su cuerno lo delató, pude verlo apuntando a mi lobo madera, sus intenciones eran claras, quería destruirlo. Quizás no sean seres sintientes, pero eran míos, eran mis creaciones y estaba orgulloso de ellos, no podía dejarla, no lo iba a permitir. Boom, el globo finalmente explotó, o mejor dicho lo hice, todo mi cuerpo estaba bañado en llamas verdes al igual que el suelo a mi alrededor, no sé qué pasó con la maldita cosa que estaba encima de mí, creo que salió volando de la explosión, no estaba muy ocupada recuperando el aliento. Arco iris, el unicornio lavanda perdió su enfoque y se perdió su hechizo, registré error, al ver que ya no estaba en peligro inmediato el lobo madera ya no estaba tan desesperado, así que en lugar de continuar jugando a las luchas de fuerza, se dejó jalar, haciendo que las yeguas perdieran el equilibrio lo suficiente como para que algunas cayeran, e inmediatamente volvió a tirar con todas sus fuerzas, logrando enviar al pony naranja que aún tenía la cuerda entre los dientes. El aire, el cual cuando estuvo lo suficientemente cerca, fue recibida con un poderoso puñetazo por parte del lobo, el cual pareció dejarla inconsciente, no me sorprendió, la verdad me dolió solo verlo. Applejack, mi atención volvió a centrarse en el unicornio lavanda, como la odiaba, ya estaba cargando la energía en mis cuernos para atacar, pero ella era más rápida, su rayo prácticamente no tardó en cargarse. Para mi suerte, mi lobo reaccionó igual de rápido y se abalanzó para interceptar el ataque, gran parte de él salió volando de una de sus patas delanteras y parte de su torso, pero aún estaba de pie y ya se estaba reparando y yo estaba listo. Mis rayos similares a la electricidad fueron en dirección al pony, que nuevamente fue más rápido y logró crear un escudo antes de golpear. Parecía doloroso la forma en que se estremeció y aparecieron grietas en el escudo, pero aún así el escudo no cayó. Un grito que sonó más como un rugido salió de mí y la intensidad y el número de rasguños aumentaron hasta el punto donde algunos ni siquiera tocaron su escudo, sino que cayeron al suelo a su alrededor provocando leves explosiones y marcas de quemaduras. Logró durar unos 3 segundos, crack, hasta que finalmente se rompió, ni siquiera tuve tiempo de volver a gritar, mis rasguños lo hicieron volar hasta estrellarse contra una casa a la cual no le presté mucha atención ya que había encontrado algo mucho más interesante, una casa en el árbol literal. La sabrás cuando la veas. Zecora tenía razón y fue gracioso que solo la viera porque mandó al pony a volar al igual que con la mantícora iba a tomar lo que era mío. Oye, para. Me di vuelta para ver que se habían reunido más ponis, el que hablaba era Pon, un Pegaso blanco, lleno de músculos y un peso en su trasero, los demás reunidos parecían estar ayudando a los ponis caídos, aunque pude verte dudoso y ellos no dejaba de darme miradas aterradas que... Hice lo mejor que pude para controlarme y actuar racionalmente. Él es al de nuestra ciudad. Me quedé un rato mirándolo a él y a los pocos ponis valientes que estaban agrupados. Lo que escuchaste es que no queremos monstruos. Esta vez quien habló fue una potra naranja, que curiosamente parecía ser la menos temerosa de los presentes. Bueno, disculpen, pero en cuanto a verse bien no es un delito, además ellos fueron los que empezaron. De poco sirvieron mis palabras cuando empezaron a tirarme piedras, mis cuernos aún soltaban humo del esfuerzo anterior, por lo que el lobo volvió a convertirse en mi escudo. Fuera monstruo. Te vamos a echar por lo que hiciste. Fenómeno. Dejé de escuchar mientras me concentraba en contener mi enojo, estaba harta de estos tipos, quienes se creen que son para atacar a alguien en la calle y luego decir que está bien. Ve y llévate a esa bruja rayada contigo. Zecora. Eso fue lo que hizo, tal vez no la conocía desde hacía mucho tiempo, pero Zecora era mi amiga y no iba a permitir que la insultaran. También ataque, no pude contenerlo más, quería venganza. Mi orden fue atendida por casi un centenar de mis creaciones, quienes no dudaron en marchar a toda velocidad contra el pueblo. Las caras de los ponis al darse cuenta de lo que se avecinaba, lo intenté, de verdad lo intenté, pero me fue imposible contener la risa al ver cómo los que habían venido a ayudar y supuestamente echarme eran los primeros en huir, incluso abandonando a varios de los suyos. El pony lavanda todavía estaba clavado en esa pared.
Por suerte fue suficiente para aligerar mi ánimo y no causar una masacre. Mi único objetivo aquí era la biblioteca, así que no dudé en ordenar a mis lobos que la asaltaran y se llevaran lo importante, mientras recogía los materiales que me envió Zecora. Ordené y dejé la bolsa de bits en el mostrador. Cuando todo terminó y estábamos en la entrada del bosque listos para partir, cuando di un último vistazo a Ponyville. Qué lugar tan horrible, espero no tener que regresar nunca. Nota del autor. Revisado y editado por Drake Subestimado. Pido disculpas por lo que le hice a Zecora, pero como algunos de ustedes ya sabrán, soy malo con el inglés, por lo que cualquier frase que rime no se notará una vez que se traduzca la historia, así que será mejor que opte por darle un tono más místico a su forma de hablar. Espero que al menos compense parcialmente. Creo que puedo decirlo ya sin dar spoilers, y es que estoy inspirado principalmente en el juego Overlord, pero solo en habilidades y no serán como en el juego. Solo estoy inspirado